Efectos en el derecho familiar de la visita íntima y la situación actual de los hijos de las reclusas. Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Como usted lo pidió y las maestras generosamente han cedido su tiempo, hoy nos acompañan para hablar sobre este tema tan difícil, tema tan importante que toca derechos humanos, que toca las fibras más sensibles de la familia, sobre todo cuando alguien está privado de su libertad, como en el caso concreto hablamos de las mujeres. Quiero agradecer a la doctora Emma Mendoza Bremons, distinguida maestra de la Facultad de Derecho de nuestra alma mater, profesora también de la División de Estudios de Posgrado, directora del seminario La Materia, que nos haya honrado con su presencia y, como siempre, generosa con su tiempo. Maestra, muchas gracias. Encantada, con mucho gusto. Y ya sabes que siempre que me lo solicites estoy en la mejor disposición. Muchas gracias, maestra. Y también a la maestra Margarita Villanueva Colín, experta en nuestra facultad, especialista en derechos humanos. ¿Qué mejor que ella para tocar esta parte tan sensible de los derechos humanos fundamentales, verbigracia de las mujeres privadas de su libertad? ¿Qué ocurre, como decíamos al principio, con esa visita íntima? No llamarla conyugal, porque puede ser la visita íntima de concubinos, de parejas de hecho, y seguramente que hoy tendrá que incluir la norma, la visita íntima de personas del mismo sexo, porque no podrá en un momento dado negarse ese derecho humano fundamental, porque precisamente así lo señala la Constitución, lo señala el Código Civil y las normas elementales de derechos humanos. Entonces, en esta materia, hablar de la visita íntima, hablar de la situación de los hijos que nacen en el reclusorio o que porque la madre es privada de la libertad, ellos tienen que convivir con ella ahí durante un tiempo determinado, es el tema fundamental en este programa. Entonces, para ubicarnos en el tema, vamos a pedirle a la doctora Emma Mendoza Bremons que nos diga cuál es, desde el punto de vista de su perspectiva, sobre todo, porque ella tiene una carrera muy importante en esta materia, directora del primer reclusorio femenil federal que hubo en este país y que vivió en carne propia con su sensibilidad de maestra, de esposa, de mamá, de mujer. ¿Quién mejor que ella para que nos inicie a hablar de este tema? Por favor, maestra. Bien, creo que la situación de la mujer en general, de la mujer en México sigue siendo discriminada, y especialmente en el caso de las mujeres internas, de las mujeres presas por algún tipo de delito, el que sea, están en condiciones de mayor abandono, aunque en el momento actual, dado el volumen de población, están un poco menos mal, no mejor, menos mal que los varones. La sobrepoblación en las instituciones de varones está verdaderamente monstruosa, no solo en el Distrito Federal, que sí lo es, en toda la República tenemos una sobrepoblación. La rigidización de las normas ha permitido que la única solución que se está dando a la comisión de un delito es la prisión, y hay otras alternativas que la Organización de las Naciones Unidas ha propuesto. Hay otras posibilidades. En el caso de las mujeres, digo que la condición es triste porque ahí sufren el abandono de la familia, normalmente de la pareja, porque es por la pareja por quienes van a dar a la cárcel la mayoría de los casos, aunque claro, muchos son autónomas y cometen sus delitos por la falta de educación, falta de cultura y problemática económica.
Y su situación en la cárcel es, pues es muy triste, porque el abandono es en la prisión es mucho más cruel, mucho más duro que el abandono estando libres. El abandono en la prisión te significa una soledad absoluta, la falta de apoyo, la falta de la relación con la familia, y si hay hijos pequeños, pues hay la posibilidad de reglamentariamente todavía tenerlos en la institución por un tiempo, o cuando nacen en la institución tienen la posibilidad de convivir con sus mamás, siempre y cuando el delito cometido, la sentencia que han tenido por el delito que hayan cometido, no haya sido relacionada con la afectación a la relación familiar, a sus hijos, porque bueno, las que han matado a sus hijos o cosas de ese tipo, pues no es lo más saludable pensar en que sus niños estén dentro de la prisión con ellas, aunque de ninguna manera es saludable. A veces el estar cerca de su madre es mejor que andar en la calle rodando, aunque sea dentro de la cárcel. Están vigiladas por la custodia, personal de custodia, y por las demás internas que se preocupan por los chiquitos. Lo que pasa es que cuando hay sobrepoblación penitenciaria, la situación se vuelve muy complicada para atender a los niños, para tener el cuidado necesario, y que el personal de la prisión sea humanitario y sea menos corrupto, lo menos corrupto posible, porque es una de los cánceres, las enfermedades de las prisiones. La enfermedad más grave es la corrupción, que no se ha podido evitar, y parece ser como que no hay mucho interés en evitarla por las condiciones en las que se vive actualmente. No es posible que se piense en readaptación o reinserción social, como le llaman ahora en la Constitución, en el artículo 18, sin ningún mejoramiento por el cambio del término, pero que no hay ninguna posibilidad de que se aplique ningún tratamiento, ninguna educación, ninguna capacitación laboral en las condiciones en las que se están viviendo ahorita las cárceles. Ahora, en esa circunstancia, ya específicamente, ¿qué hacen en cuanto a esta que se llama visita íntima? ¿Cómo se realiza? Ya se estableció la pena, está recluida la mujer, ¿en qué condiciones se realizan estas visitas? En el caso de las mujeres es mucho menos complicado, porque el porcentaje de parejas que las visitan es mucho más bajo, por esta situación que te comentaba hace un momento, de que en un alto grado las internas que van a dar a la cárcel y que son sentenciadas fueron inducidas o compartieron el delito con su pareja. Reciben pocas visitas íntimas ellas. Sí. A la inversa sí, el hombre sí tiene es su pareja más visitado. Además de que en el caso del varón hay la posibilidad, y yo no sé, una cierta complicidad por parte del personal, no el personal técnico, pero a veces también el personal técnico, de hacerse de la vista gorda y permitir la visita íntima, no solamente para la integración familiar, que finalmente esa es la idea de permitir la visita íntima, sino de prostitución o de 2 o 3 parejas estables, con esta cosa del machismo mexicano, que es pues una visión equivocada, porque la idea no es que desahoguen las inquietudes sexuales, lo cual es útil también dentro de la prisión, pero la idea de la visita íntima es más la orientación a la integración familiar, al contacto con la pareja estable o esposa, concubina. No es concubina cuando hay más de 2. Eso no, ya no es concubinato. Bueno, en realidad eso sería discutible, porque efectivamente la ley dice que si tienen más de una, ya no, pero se las puede considerar como pluriconcubinato. Pero ya no tiene la finalidad jurídica, no la finalidad criminológica penitenciaria de integrar la familia. Pero el que tiene 2 o 3 señoras, con 2 o 3 hijos cada una, por eso es un sinvergüenza. Exactamente. Bueno, muy bien, pero esa realidad supera la norma. Pero entonces se está haciendo cómplice la institución y apapachando una situación irregular, porque el que tenga 2 o 3 parejas
estables, con hijos, y que se hace cargo del mantenimiento si está en la cárcel, o lo van a visitar un día una, otro día otra, otro día otro. Eso sería, es una complicidad por parte de la institución que no es sana para la finalidad familiar, aunque se vea en México con mucha naturalidad que en cuál colonia es donde tienes tu pareja, ¿no? En cuál de todas las colonias es la que más visitas, ¿no? No es el ideal, porque desafortunadamente todavía el ideal sigue siendo la monogamia. Bueno, ¿y los derechos humanos, Margarita, qué papel juegan en este caso? Vamos a la hipótesis normal, como decía la maestra, de que hay una persona privada de su libertad, que sus situaciones de concubina o de concubino, hasta dónde los derechos humanos fundamentales se respetan, y si tuviera más de una persona, los derechos humanos de la segunda o tercera pareja, ¿dónde quedarían? ¿O se van a limitar? Bueno, lo que pasa es que en realidad los derechos humanos, efectivamente usted lo está mencionando, no por estar en la prisión, dejan de ser, porque el que está interno, ya sea mujer, ya sea varón, no deja de ser un ser humano y por lo tanto debe seguirse respetando esos derechos que la propia Constitución está brindando. Entonces, no se suspenden los derechos humanos por el hecho de estar en prisión, deben de seguir respetándose y deben seguir actuando como tal. En este caso, es la mujer la que está privada de la libertad. Tiene derecho a esa visita íntima que dice la doctora. Bueno, muchas veces el hombre se olvida de la mujer y a lo mejor ella cometió el delito por defenderlo, por cuidarlo o por X circunstancias. Es muy triste no solamente el estar recluida, sino incluso abandonada de ese ser por el cual ella cometió el delito, ¿sí? Entonces, hasta ahí, digamos, tiene derecho ella a esa visita, y no nada más para tener una relación sexual con su pareja, esposo, concubino o como usted quiera designarle, sino el apoyo moral, el apoyo pues familiar, para tratar eso de cuidar a la familia, de cuidar esa unión que supuestamente, a pesar de estar recluida, pues no se suspendió, no se acabó. Pero cuando ya es más de una, ¿qué pasa? Cuando el hombre, por ejemplo, dice usted tiene más de una pareja o de una concubina, pues estaríamos entonces atendiendo al derecho musulmán, por ejemplo. El derecho musulmán concede al varón la libertad de contraer matrimonio legalmente, legítimo, usted bien lo sabe, con más de una, hasta 4 esposas legalmente, esposas legítimas. Y las concubinas que quiera, siempre y cuando les pueda proporcionar a todas igualdad en respeto, atención, manutención, cohabitación, etcétera. Bueno, eso es el derecho musulmán. Nuestro sistema jurídico no está contemplando esto ni considerando. Claro, sabemos muy bien que por desgracia uno es lo que está legislado, lo que está dicho, y otra es la realidad. Y efectivamente nuestro país, nuestro México, nuestra sociedad, sabemos que por desgracia se tiene una esposa supuestamente legítima y 2 que 3 amantes, la verdad, porque ya no digamos concubinas, sino amantes. Y ahí la visita, ¿cómo se realizaría? Yo estoy en total acuerdo con la doctora Mendoza en el sentido, la institución no puede ser, digamos, cómplice laxa o solapar esta situación. Si lo que se pretende es cuidar la familia, entonces se permita la visita, y ya no como cónyuges, sino la visita íntima, que le repito, no con la finalidad específicamente sexual, sino bueno, de entendimiento, de acercamiento, de cariño, de hablar, de tocarse, vamos, ¿sí? Con la esposa o con la concubina, una, o con, bueno, vamos, la amante, una. Pero ya cuando es pluralidad, como yo en particular no estoy de acuerdo. Y en este sentido los derechos humanos yo creo que deberían estar atentos, ¿no? A decir, el hecho que usted, por ejemplo, menciona, bueno, se tiene que adecuar o se tiene que contemplar también el sentido de
Ahora la cuestión de los sexos, ¿no? Bueno, puede ser la visita íntima de la pareja del mismo sexo, muy bien, pero uno, o de la mujer igual, una, pero ya cuando es una pluralidad, como que considero yo que ya no estamos muy atentos a los parámetros. Muy bien. Bueno, pues es importante que en un momento dado, en esta primera especulación, en esta premisa de la visita íntima, quede muy claro que los derechos humanos fundamentales tienen que ser congruentes, tienen que ser acordes con la institución familiar de que se trate, porque si bien, por ejemplo, ya se admite este matrimonio entre personas del mismo sexo, mientras la Corte no resuelva, que lo hará en 3 o 4 meses, si es o no constitucional la acción que intentó la Procuraduría General de la República al respecto, mientras eso ocurra, como bien dice la maestra Mendoza y ratifica la maestra Villanueva, esta visita íntima debe tener ciertos límites, debe tener ciertos principios, porque lo que se busca es fortalecer a la familia. Vamos a un corte y regresamos con ustedes en un momento. Muchas gracias por permitirnos seguir llegando a su hogar. Recuerda que porque usted nos ve, este programa es una realidad. Escríbanos al correo electrónico jhuitron@derechofamiliar.net o llámenos al 5639-2235, lunes a viernes de las 10 a las 14 horas. Seguimos dándoles estas asesorías jurídicas gratuitas para que usted, como miembro de su familia, tenga el diagnóstico jurídico verdadero, el real, y de ahí tome usted una decisión que puede ser la más conveniente. Este tema es grave, es muy humano, es miserable, es con tantos enfoques que tener a 2 autoridades en la materia para nosotros es fundamental para poder ahondar en el mismo. Esta visita íntima, esta sobrepoblación, todos estos grandes problemas que van haciendo que el derecho familiar se desdibuje, que no tenga un sentido en las personas que han sido privadas de su libertad, ¿hasta dónde va a llegar? Decía la maestra Mendoza, el gobierno tiene que dar soluciones. Y yo le pregunto a ella, frente a tanta problemática, ¿qué soluciones usted como experta en la materia le aconsejaría a quienes tienen la responsabilidad de legislar y aplicar las normas respecto a esta gran problemática, maestra? Bueno, es difícil, el problema ha crecido tanto que es difícil proponer una reforma, una solución. Yo veo varias, pero soluciones. Sí, pero soluciones. Primero que nada, lo que se tiene que hacer, doctor, es prevención. Y prevención en el caso de los menores, prevención del delito. Luego, se tiene que crear una institución, pero con todo cuidado, de la institución del juez de ejecución en nuestro sistema de vigilancia de la ejecución penal, se llama en otros países, aquí le han llamado en el Estado de México, en Morelos, juez de ejecución. En realidad es de vigilancia de la ejecución. Palabras para nuestro distinguido auditorio. Pues es un juez que va a tratar de resolver los conflictos que la convivencia dentro de las cárceles ocasiona. O sea, ya no es el juez que lo condenó. No tiene nada que ver. El señor es. Ya está sentenciado, ya está irrevocable la sentencia que se le dio, a menos pues que el otro asunto del amparo, pero por lo pronto ya está sentencia firme, se dice. Entonces, lo que se va a juzgar o lo que se va a tratar de resolver es la vida en reclusión. Por ejemplo, le pusieron 40 años. Ese juez, ¿cómo se llama? El juez de vigilancia de la ejecución. De vigilancia de la ejecución de la sentencia. Penal. Esos 40 años va a vigilar que ese reo, porque además, hay que decirlo tal cual, a alguien le importa en este país la situación de las cárceles,
de las personas, hombres o mujeres privados de su libertad, de los niños. ¿Qué presupuesto se da a esto o son los olvidados de la sociedad? Yo siempre digo, doctor, que en la escala social el nivel más bajo que hay, los más olvidados, los a que a nadie le importan, son los enfermos mentales y los presos. Y los presos que son enfermos mentales todavía están en peores condiciones. Porque solo cuando tenemos un familiar, cuando tenemos un amigo muy cercano que cae en la cárcel, nos percatamos de las condiciones en que viven en las cárceles. Mucha gente dice que con dinero se vive muy bien dentro de la cárcel. Eso no es cierto. La privación de la libertad es un derecho fundamental del hombre y que lo ha utilizado el gobierno, la sociedad, para defenderse de los abusos que a veces algunas personas cometen en relación con esos derechos mismos y con los derechos de los demás, que no saben limitarse hasta dónde pueden llegar. Entonces, que abusan de un derecho que por seres humanos deben ejercer, pero están lesionando, en su favor, lesionando los derechos de los demás. Entonces, ahí se tiene que poner un alto y por eso existe la pena privativa de la libertad, aunque no es la única. Desafortunadamente, como las cárceles a nadie le interesan, porque están los presos que a nadie le interesan, solo sus familiares les importan. Solo hasta que tenemos a alguien cercano nos preocupamos las condiciones horrendas que se viven en las cárceles. Maestra, y en ese sentido, Margarita, los derechos humanos, ¿a quién le importan? Efectivamente, están, le decía yo, en el papel, pero no se lleva a cabo, porque supuestamente el país, deberían nuestros representantes, legisladores o el Ejecutivo preocuparse efectivamente porque se cumpla, porque se respete, porque verdaderamente, yo le comentaba hace un momento, no por estar en prisión se suspenden esos derechos humanos, siguen. Puede ser el criminal el peor, pero no deja de ser un ser humano y no pierde sus derechos humanos. Pero la maestra Mendoza lo está diciendo, son los olvidados, a nadie le importan. Al contrario, que se aumente la penalidad. Si son 20, auméntale a 40. Y si no, a 60. Y si no, suma. 20 por una cosa, 30 por otra, 50. No le alcanza la vida. Pero no es un absurdo eso cuando la Constitución marca un límite. Es un absurdo. Es un absurdo demagógico para que la gente crea que se está haciendo justicia y se revuelve justicia con venganza y es una visión equivocada de toda la función del Poder Judicial. Ahora, ¿no valdría la pena, por ejemplo, utilizar un medio masivo de comunicación como la televisión, la presencia de ustedes, doctas en esta materia, la preocupación que debería tener el Estado y que no la tiene, de hacer una campaña permanente en favor de quienes están privados de su libertad? Sí. Hombres, mujeres, niños. Es que es una visión. ¿Quién lo hace? Nadie, porque eso no, perdón que lo diga. No, dilo como es. Pues no, eso no arrima votos. Se ve mal que te gastes, en lugar de escuelas, te gastes el dinero haciendo cárceles. ¿De qué se trata? Bueno, de que la situación realmente mejore, entonces vamos a educarlos bien. La prevención. La prevención, eso es lo principal, pero también la resolución de los problemas que ya están ahí. ¿Cómo pueden resolverse? Bueno, los problemas de la vida cotidiana con un tercero en discordia, con uno que es profesionalmente el resolutor de los conflictos de la vida cotidiana, que es el juez, y un juez que juzgue no lo que fue, lo que hiciste o por qué llegaste aquí, sino lo que está pasando ahorita, por qué discutes con el custodio, por qué no te dan tu libertad, por qué si te deben enseñar a trabajar, que es un derecho del interno, porque así lo señala la Constitución, no hay trabajo para todos. Nunca lo ha habido, pero ahora menos. En las condiciones en que viven las cárceles no se puede hacer nada valioso para la readaptación social o la reinserción, como le quieran llamar, que es una cosa mecánica que a mí no me gusta. ¿Y quién es el responsable? Porque hay que decirlo. ¿Quién es? El Estado. ¿O qué hay que hacer? ¿Quién específicamente? El Estado, el legislador, el legislador que inclusive se ha apropiado de la decisión del Poder Judicial, porque ya decide desde arriba, estos
No tienen derecho ni a que se les reduzca su sentencia, ni a que libertad bajo fianza, ya no tienen derecho, lo está diciendo el legislador, decidiendo el legislador, en lugar de que lo decida el juez que está viendo el caso concreto. Y ya dentro de la prisión, están en manos de quién. Si no hay un juez que vea, que ordene, que ponga orden en la cárcel, el administrador puede hacer lo que quiera. Cuando es uno director de una cárcel, es uno el rey de un pequeño reino miserable. Tú fuiste reina. Sí, sí, pero yo nunca abusé del poder que tuve. Yo, afortunadamente, hasta la fecha, luego llego a encontrarme algunas de las internas que ya han alcanzado su libertad y todas me saludan y ninguna puede decir que yo les haya cobrado o pedido colaboración para alguna cosa que no era correcta, porque yo tengo muy claros mis principios. Claro, es muy importante. Maestra Margarita Villanueva, en ese sentido, ¿qué le podemos decir al legislador, al Poder Ejecutivo, a los directores de las cárceles, sensibilizarlos, que volteen los ojos a esa realidad? ¿Cómo? Precisamente, como en principio yo estoy en total acuerdo con la doctora Mendoza, la prevención. No se hace nada para prevención. Pero ya está en la cárcel, ya está en 40 años. Atiende ahí el juez de vigilancia que está diciendo la doctora también, para que él sea el encargado de ver, de observar, de cuidar, de vigilar que efectivamente ese recluso o esa reclusa esté en las mejores condiciones. Por ejemplo, usted con su experiencia en derechos humanos y como abogada, doctora en esa materia, ¿qué perfil cree que debería tener un juez como el que señala la maestra Mendoza? Bueno, por principio, cabal, no corrupto, definitivo. En bueno, segunda, eso es como una utopía. Los conoces. Maestra, ¿dónde está? Sí hay, no, sí hay. Pero sí habrá hay, que sí llamarlos con la campana, ¿no? A lo mejor con la lámpara de Entonces, Diógenes. ese perfil, un juez que no es el que lo sentenció, que es el que vigila su interrelación en su calabozo, en su prisión, en sus relaciones familiares, con los custodios, con todo lo demás. ¿Realmente eso le importa a la sociedad? ¿Hay presupuesto para eso o es un lujo de países desarrollados? No, sí hay presupuesto. Lo que pasa que todo se va por las coladeras, vamos a llamar. Esas manitas que sí, quieren decir. bueno, por decir algo, negra, pues por las coladeras, vamos. Que la audiencia nos entienda, porque efectivamente hay presupuesto. Lo que pasa es que no se utiliza como debería. Nos tenemos que regresar entonces a la época de la colonia, cuando efectivamente, aunque estuviésemos bajo el poder, el dominio de la corona española, pues estaban en mejores condiciones, porque efectivamente se hacía la cédula real dando una denominación, una decisión que se cuidaran a los niños, por ejemplo, a los niños abandonados, a los huérfanos, que se les diera de comer, que se les enseñara a leer y escribir, que se les formara en un oficio. Y entonces se evitaba que hubiese tantos niños abandonados en las calles y que efectivamente después se convierten en delincuentes, en maleantes, en asesinos, en criminales, en una lacra para la sociedad. Pero entonces, ¿por qué en aquella época se preocupaba la corona española? ¿Por qué hoy nuestras autoridades no se preocupan? Entonces volvemos al punto, el juez. ¿Sí? Perfil íntegro. Honesto, íntegro. ¿Tendría necesidad de estudios psiquiátricos, psicológicos, o auxiliarse de trabajadoras sociales? ¿O cómo podría él hacer efectiva esta? Esto es muy importante para usted, distinguido auditorio. Esto es muy importante. Ese juez que se va a encargar de la vivencia y convivencia del que ha sido privado de su libertad, ¿en qué condiciones vive en el reclusorio? ¿Le dan de comer? ¿Están hacinados en una celda 15 o 20 personas? ¿O qué es? Es decir, ¿hasta dónde llegaríamos? Déjame hacer en este caso una difusión de esta revista tan importante, Criminogénesis, donde viene consignado precisamente el artículo escrito por la maestra Emma Mendoza sobre esta figura del juez tan importante, y que sería conveniente que, si usted le interesa, lo pueda escuchar, lo pueda comprar, lo pueda leer
y saber más sobre esto. Vamos a escuchar a la maestra Mendoza que nos continúe relatando este perfil de este que decía la maestra Villanueva, honesto, estudioso, sensible. ¿Qué más podríamos decir? Con una buena capacitación ¿No criminológica. estaremos pidiendo un milagro? No, yo pienso que hay mucha gente que realmente vale la pena. Lo que pasa es que yo puse por ahí un dicho muy corriente del año de la hebra, que es una realidad, que Dios protege a los malos cuando son más que los buenos. Entonces los periódicos venden más si hacen escándalo de la porquería o de la corrupción que si hacen la anotación del personal que trabaja en el Poder Judicial, en todas las áreas del Estado, y que es honesto. Si no existiera ese personal honesto, pues viviríamos en peores condiciones de las que tenemos ahorita. El juez tendría que tener conocimientos, pero además tendría que tener apoyo de un cuerpo técnico. Ahí hay una posibilidad, o utilizar de manera directa el personal técnico de la prisión, para que le apoye en la resolución al hacer los estudios criminológicos de las condiciones del individuo que está cumpliendo una pena, y fundar en ello las decisiones respecto a los planteamientos específicos que se le hagan. Tiene que tener con mucha precisión definidos cuáles son sus funciones para no tener choque con los administradores de la cárcel. Los administradores, no confundir comprar frijoles con decidir sobre la libertad de un individuo. Tienen que tener muy definidas cuáles son las funciones del personal administrativo y cuáles son las funciones de un personal judicial que va a decidir sobre la libertad de una persona, que está desde luego previsto en la ley, y que los legisladores dejen de estar decidiendo por el juez. Que se reconozca la autonomía judicial para que este juez de buen nivel, como del mismo nivel que el juez de la causa, decida quién tiene la razón en los problemas cotidianos que se van presentando respecto a la ejecución penal. Esto es muy importante, que sea efectivamente un buen juez, y que no puede vivir dentro de la prisión, porque no puede haber un juez para cada cárcel. Habrá cuestiones regionales, como se han resuelto en República Dominicana. Estamos ya todavía, nosotros que fuimos modelo en el mundo penal, en el mundo penitenciario, fuimos modelo para toda América Latina, ahora tenemos que copiar lo que están experimentando República del Salvador, Venezuela. Bueno, tú estuviste recientemente en Santo Domingo, ¿no? En Santo Domingo República Dominicana, ¿y cómo están ellos en esta materia? Están en ¿Mejor que nosotros? La cuestión normal, legislativa, normativa, está bien. El juez de ejecución, como lo están armando, ¿ya opera ya? Todavía no con todas las facultades, pero se le están dando muchas más facultades que el proyecto. Hay por ahí un proyecto federal de nuestro, en que solamente crea un juez que lo que va a hacer es desprestigiar la figura del juez de vigilancia, porque no se le dan las facultades necesarias y se le conservan la mayoría de las facultades al administrador, es decir, al Poder Ejecutivo, y esto es un error. El juez tiene que resolver los conflictos y tener toda la autoridad, inclusive sobre estas cuestiones, sobre el administrador de la cárcel. El administrador de la cárcel será el encargado de resolver las cuestiones de los chiles y los tomates, de todo lo que es la administración, los nombramientos de las personas, del personal, la conservación de los expedientes y todo, pero el cumplimiento de los términos de la sentencia y los términos de la ley tendrá que ser vigilado por el Poder Judicial. Y no una cosa tan absurda que el administrativo resuelve cuestiones de carácter judicial, como es el otorgamiento o la negativa de una libertad anticipada, cuando procede o no procede, por un término ahí curioso que se llama, que dicen que es no está suficientemente readaptado, y por lo tanto no se le concede en los pocos casos que quedan frente al error de la limitación de la creación con la reforma de 2008 constitucional, la creación de un derecho penal especial y un derecho penal general, porque ahí eso es lo que hay. Todos los que están en este perfil y los que pide el Ministerio Público al juez quedan en este sector de derecho penal especial, y todos los demás, somos todos los demás, que no nos estamos mezclando con cierto tipo de delitos, o que el Ministerio Público no considera que sean delitos muy graves, muy importantes, y no tenga que pedirle al juez un tratamiento y un manejo especial. Entonces, estas condiciones
ocasionan mucho desequilibrio. Yo pienso que nuestro derecho penal es de verdad, está siendo afectado en una visión de imitación a nuestros vecinos del norte, que tiene una tradición sajona que no tiene nada que ver con la tradición romano-germánica que nosotros tenemos. Y entonces han ido haciendo modificaciones de este tipo, según ellos, para ahorrar. Ya no se busca con un procedimiento penal ya no se busca la justicia, se busca ahorrar. Entonces, si tú mataste, pero te confiesas culpable, te pongo la pena de que si hubieras herido. Esa es la negociación del derecho penal. A mí eso me parece que no es justicia. Y eso es a lo que vamos con los juicios orales, bueno, según pues, a mí me parece. Eso es la voz de la maestra Mendoza, de la maestra Villanueva, que ustedes reciben directamente en su casa sobre esta problemática tan importante de la visita íntima de los niños, de estos jueces que van a vigilar que los reos tengan mejores condiciones de vida. Vamos a un corte y regresamos con ustedes. Gracias por seguirnos recibiendo en su hogar. Este es el programa Derecho Familiar, que hoy estamos analizando con ustedes sobre la visita íntima a las personas privadas de su libertad, la situación de sus hijos en los propios reclusorios, con las autorizadas voces de la maestra Emma Mendoza Bremons y de la doctora Margarita Villanueva Colín. Decíamos antes del corte que es muy importante la capacitación, la revaloración y las características que debe reunir este juez de vigilancia, porque en un momento dado, si éste no cuenta con las facultades, con un órgano colectivo, por ejemplo, una especie de consejo de familia con un médico, un psiquiatra, un psicólogo, una trabajadora social, que le aconsejen precisamente a ese juez la situación técnica real de ese recluso, de su situación, en esos momentos se va a poder mejorar sus condiciones. Le decía yo a la maestra Mendoza, ¿a quién le importa o a quién le preocupa la vida o el destino de las personas privadas de su libertad? Han cometido un error, han cometido un delito, pero siguen teniendo estos derechos humanos fundamentales. La sociedad debe preocuparse porque son parte de la misma y no tanto esta reinserción social, sino que realmente, con los términos antiguos, haya una rehabilitación, haya una realidad. Pero esto degenera, y decía la maestra Margarita Colín, Villanueva Colín, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con esta visita conyugal, o qué pasa con los niños, hasta qué edad tienen que quedarse ahí? Y terciaba la maestra Mendoza señalando que se puede llegar hasta la prostitución, escuchen ustedes bien, de la visita conyugal. ¿En qué consistiría esto, maestra? En la posibilidad de que al interno al que se le autoriza la visita de su concubina o de su esposa, tiene un determinado horario, un determinado tiempo para estar en un sector especial que hay para que reciban la visita. Un dormitorio, digamos. Una serie de dormitorios, porque son varios. ¿Colectivos o individuales? Son individuales, absolutamente individuales y discretos, pero claro, todo el mundo sabe que van a eso, y el interno hace negocio con otros internos que no tienen visita íntima y prostituye a su esposa o a su pareja, cobra él se sale después de haber tenido relaciones sexuales con ella, se sale del cuarto y entra otro de los internos, y así sucesivamente las veces que le salga la clientela. Eso es por una prostitución, porque están cobrando por tener sexo gentes que no tienen ninguna relación de tipo familiar, que es la finalidad, como ya habíamos aclarado, de la visita íntima, ¿no? Pero esto es con anuencia de las autoridades. Cuando menos de la custodia tiene que darse cuenta, porque eso no puede, el área de visita íntima no está dentro del área general de las habitaciones de los internos, de los dormitorios, está en un sector aparte que está vigilado, pues, por la custodia.
Entonces la custodia también ahí lleva un interés económico y se hace la disimulada y permite todo este desorden desafortunado, horrible, ¿no? ¿Y esto es común o esporádico o poco se da? Ahora es común. Antes no era. ¿Qué quieres decir antes y ahora? Antes de que hubiera este volumen de población. ¿Cuántos presos hay en la actualidad de los que tú sabes? De los que yo sé. Bueno, yo comentaba que cuando yo estuve trabajando en la cárcel, en la época del temblor y hace muchísimos años, 85. Teníamos alrededor de 6,000 internos en todas las prisiones, no en cada una, sino en total de las prisiones del Distrito Federal, y que en el momento actual hay cerca de 40,000. Es variable, pero yo he visto en un cuarto construido para 6 personas que viven 60. Bueno, no viven, porque no se puede decir que es vida las condiciones que están viviendo. No, ni siquiera acostados en el suelo caben 60 personas en esos cuartos. Entonces se turnan para acostarse, se cuelgan, un fenómeno de los presos vampiros que había en las cárceles sudamericanas hace muchísimos años, de que con una sábana se cuelgan y se amarran de la reja para poder dormir, porque no pueden dormir parados, no son como los caballos lecheros, pero tampoco pueden acostarse en el suelo porque no caben. Entonces, o se turnan, o si el vampiro se cayó, se hace un motín adentro del cuarto porque cae sobre el que está acostado abajo. Entonces se levantan violentos. Es un infierno las condiciones de vida ahorita en las cárceles. Entonces, ¿cómo es posible que se esté pensando en aumentar más las penas, en imponer la cadena perpetua que se ha propuesto por ahí por los políticos? Es un absurdo, porque además ya existe. Lo comentabas tú hace rato con la maestra Margarita, que hay penas sumadas que duran más de la vida de cualquier ser humano, y no en esas condiciones, sino en mejores condiciones. No vamos a vivir más de 120, 130, 140 años de una sentencia para cumplir. Eso es engañar a la población con decidir a fulano que fue el vampiro que se comió a la novia, le pusieron 300 años, ay, qué padre, por fin se hizo justicia. Es una tomada de pelo, es una vacilada, ¿no? Sí, claro. ¿Y los derechos humanos, maestra? Aquí, en este tema tan espinoso, que seguramente asombra a la audiencia que nos escucha, los niños, ¿dónde quedan? ¿Ahí qué pasa con ellos? Por desgracia, vemos los niños que están pequeñitos, quedan con la madre y nuevamente... ¿Hasta qué edad se quedan, por ejemplo, ellos ahí? 6 años más o menos. Y después si la mamá tiene una pena mayor, ellos van a otras instituciones. Pues sí, o si hay alguien de la familia que los pudiera atender, pero lamentablemente no, la realidad es otra. Estos niños están en condición mejor dentro de la prisión con la madre que después fuera, porque quedan a la deriva. Que parece paradójico, ¿no? Lo que usted dice, estar en mejores condiciones dentro de la cárcel que fuera. Es paradójico, efectivamente, porque ellos qué culpa tienen y están privados de la libertad, vamos a decir, pero por otro lado, al menos están con la madre, y la madre, vuelvo a repetir, como igual que decía la doctora, a menos de que hubiese tenido algún problema o que esté penando por algún delito relacionado con los hijos, pues no se le van a permitir. Pero si es por alguna otra cuestión, robo, tráfico de droga o qué sé yo, cualquier otra situación, por lo menos atiende al hijo, por lo menos tiene el cariño, ese pequeñito de la madre. Pero si es retirado de la madre, pues es un niño de la calle. Ahora hemos sido críticos constructivos. Yo diría, antes de despedir el programa, que propusiéramos, maestra, soluciones prácticas, consejos a la autoridad, su experiencia. Es decir, escuchen, esta es la voz del pueblo, esta es la voz de los intelectuales, de los que estamos preocupados por el derecho familiar, por sus efectos, y que hoy afortunadamente estamos tocando este sector tan sensible que son las personas privadas de su libertad. Independientemente del delito cometido, sean hombres o mujeres, ya está hecho, ya está la situación. Ahora vamos a atender con conciencia su situación, su alimentación,
su estancia, sus condiciones mínimas de vida. ¿Qué le diría usted a la autoridad, al gobierno, al poder legislativo, al federal, al local, al gobierno del Distrito Federal? ¿Qué podemos sugerir? Lo primero es que reducir el volumen de la población. ¿Y cómo? Para que se tiene que reformar la legislación. No es posible que la única opción sea cárcel para todo. Esa tolerancia cero tuvo como resultados un volumen de encarcelamiento innecesario. Que se tenga bien claro y que se haga difusión. Tú mencionaste hace un momento una cosa muy importante, que se haga difusión, que la población entienda que la utilización de sustitutivos de la pena de prisión no quiere decir que están en libertad, sino que con toda eficacia se les controle, se les obligue a ir a los tratamientos, que se les obligue a asistir a las conferencias, a todo lo que significa el tratamiento en libertad, para que no dé la imagen de que no se tuvo el cuidado suficiente y no se está atendiendo el abuso o sancionando el abuso que esta persona haya cometido. Pero hay gente que no merece estar en la prisión. El perfil del interno debe ser solamente los casos más graves, los casos que realmente alarmen a la población, que interfieran con la convivencia social, con la convivencia humana. Esos son los que tienen que estar en la prisión, pero que se tienen que buscar otras opciones legales, que la ley se modifique para que no sea tanta la represión, para que haya otras opciones, más eficacia en la aplicación de los sustitutivos penales. Reformar la ley. Reformar la ley para poder reducir la población. La segunda, que las personas que se hacen cargo de las instituciones sean que se cree el juez de ejecución penal. Eso me parece que es una buena opción para tener un mayor cuidado con lo que está pasando en las cárceles, que se cumpla con eso y que además que las autoridades dentro del penal sean seleccionadas con mayor cuidado, que sean personas que están capacitadas con conocimientos penitenciarios, criminológicos, de derechos humanos, que los legisladores, esto también, que los legisladores no decidan por el juez, que se deje en manos del Poder Judicial las decisiones respecto al caso individual y que no vengan ya etiquetados con que se va a quedar y se va a quedar para 40 años, porque eso ocasiona parte de la sobrepoblación que tenemos. Que se atienda a los niños de la calle, esto es imperdonable. Si no se atiende a los niños de la calle, estamos formando un ejército voluminoso de delincuentes, porque estos los captan las bandas, los captan las mafias, los captan el de la delincuencia organizada, porque los niños que se crean que nacieron ya en la calle ya son 3 generaciones. ¿Cómo podríamos definir lo que es un niño de la calle? Bueno, porque dicen, pues, niño en la calle, pero aquí específicamente para darle ese posesivo, niño de la calle. Porque vive totalmente en la calle, no tiene familia, se ha acercado a un grupo de otros niños o de otros ya adolescentes o de adultos ya, porque ya van 4 generaciones que las 3 últimas ya nacieron en la calle y se han reproducido a su vez para tener hijos también nacidos ya en la calle. Por ejemplo, en el Distrito Federal, ¿de qué población podríamos estar hablando de niños de la calle? Yo no sé, niños y niñas. ¿Miles? Ya, sí, varios miles. Yo pienso que hay más de 30,000, yéndome corta por el volumen de población y sin tomar en cuenta los que son los que están ya en el Estado de México, pero que todavía están integrados al Distrito Federal. Antes no había niños que vivieran en las coladeras, Julián. Ahora hay muchos niños que nacieron y viven en las coladeras, no saben leer, escribir, jamás han tenido un baño de agua caliente, no tienen alimentación de proteínas antes de los 6 años para tener un desarrollo cerebral, están acostumbrados a utilizar inhalantes que son las drogas más destructivas del cerebro, de todas las neuronas del cerebro, son las más graves, las que atacan con mayor ferocidad, sobre todo en la edad del desarrollo, y estos niños así crecen, entonces son como animalitos, y nadie los quiere porque apestan, porque no saben comportarse, pues porque ¿quién los ha enseñado? No tienen familia, y cuando el gobierno decide que los va a ayudar, manda a la policía, que les da de palos y los encierra. Es una maravilla. A lo que dice la maestra, siempre con este complemento de los derechos humanos, ¿qué otras sugerencias le podríamos hacer al legislador, al Poder Ejecutivo, a los que nos ven, a los que nos escuchan,
La gente tan solo que tiene, seguramente está sorprendida de estas revelaciones de ustedes. ¿Qué más les podremos decir? ¿Qué otras alternativas plantea usted de solución a esta gran problemática? Pues una atención primordial en el sector salud y en el sector educación. Desde ahí podría atacarse precisamente esta problemática. Por ejemplo, en el sector educativo, ¿qué sería? El hecho de que todos estos niños que está diciendo la doctora están en la calle, son niños que nacieron y están creciendo y están viviendo, que verdaderamente se les eduque, se les atienda. Los derechos humanos nuevamente no ¿Pero tienen... a quién le importan esos niños? Por desgracia a nadie, por desgracia, y debe de interesarle a todos los que formamos parte de la sociedad. O sea, todos somos culpables, sí. Todos somos responsables, Así es. Tenemos nuestra parte. Estado parte de y sector culpabilidad, privado, claro que sí. sí. Porque Y desde el punto de vista salud, que también es... igual. ¿Qué sugeriría usted? Esa atención, brindarles, no tienen vacunas, no tienen lo más ¿Pero quién se las indispensable. da en dónde si no existen esos niños, Pues jurídicamente? están ahí. Jurídicamente están ahí, debajo de los puentes, pasamos y los vemos. Bueno, están ahí físicamente, Hay una... pero actas de nacimiento, No padres, ¿son sujetos de derecho? Pues no existen, como es de sujetos de derecho. Entonces, ¿cómo les das una Se ha para creado, vacunar en o- otros países se ha creado una figura del trabajador de calle, se llama, que se integra con los grupos porque ellos rechazan. ¿En qué países, porque por ejemplo? En América del Sur, en Dominicana, creo que Bueno, en tú República de señalabas Salvador. que en Brasil ya nos llevan una ventaja enorme Desde en todo esto, ¿no? 1933 ellos crearon el juez de ejecución y han tenido Impresionante. unos problemas tremendos porque la vigilancia de la ejecución de medidas aplicadas a los niños. Cuando ahorita en México estamos discutiendo si les van a poner un mínimo de 10 o de 20 años, caramba, digo que están locos, o ¿qué les pasa? Lo que se necesita es educarlos, socializarlos, alimentarlos, curarlos de sus enfermedades de la piel y tratarlos como seres humanos para que ellos sepan que son seres humanos, porque no lo saben, no los estamos tratando así. Bueno, vean ustedes, el tema es inagotable, es lacerante, es profundo, y qué mejor que dos expertas, maestras en derechos humanos, en criminología, doctoras en derecho, profesoras de la máxima casa de estudios de este país, la mejor facultad de derecho de Latinoamérica, donde sus hijos son formados por nosotros, que somos sus alumnos. Entonces, reiterarle a usted las gracias por permitirnos llegar a su hogar con este programa tan importante, tan humano, que apunta problemas y soluciones. Entonces, esperamos vernos en el próximo. Hoy les damos las gracias a la maestra Mendoza y a la maestra Villanueva, que también su tiempo, sus conocimientos hacen posible que este programa llegue hasta ustedes. Muchas gracias.